Hoy en día el usar de la tecnología se ha convertido en parte de nuestra vida diaria, ya que nos facilita la realización de un sinfín de nuestras actividades. Por ejemplo, la comunicación vía correo electrónico sin importar las distancias representa una ventaja 100% efectiva, el trabajo de forma conjunta en relevantes investigaciones, proyectos y descubrimientos, en la búsqueda de soluciones a problemas graves que atañen a las distintas sociedades, se llevan a cabo de manera más rápida e interactiva, a través de redes sociales y comunidades virtuales, que permiten el intercambio y la transferencia de información veraz y oportuna. A la mayoría de las personas les costaría mucho trabajo regresar a una vida donde las TICs no existieran. Los jóvenes nos superan en conocimientos y ganas de aprender para emplear unos medios que para nosotros a veces son difíciles de usar y comprender. Lo que para ellos es algo natural para nosotros es una dificultad. Mientras nuestros hijos chatean, compran algún producto en internet o se pasan horas con el móvil en la mano, nosotros no nos damos cuenta de lo que ocurre, o de lo que puede ocurrir. Porque todo lo bueno que tienen las nuevas tecnologías se puede convertir en nefasto si no sabemos utilizarlas con inteligencia. Debemos intentar darnos cuenta cuando ellos, o nosotros, utilizamos algo de forma obsesiva. Y hemos de poner los medios para intentar evitar que se produzcan situaciones desagradables. Unas normas básicas. La tablet, las memorias, todas las impresoras, ya todo ahora se ha vuelto pues muy básico en el hogar, en las oficinas, por lo tanto se ha aumentado la venta también. Los sábados vienen aproximadamente entre unas 15.000 y 17.000 personas. Entre semana, pues de lunes a viernes, los días que más se visitan son los miércoles, en promedio unas 10.000, 13.000 personas. Se hace innegable entonces que las personas han establecido una dependencia con las herramientas tecnológicas, que lleva incluso al aislamiento y al deterioro de las relaciones sociales. A estas recomendaciones, pocos pueden escapar a la tentación de estar conectados. Alcanzamos a jugar más de como 6 horas al día. 6 horas al día juegan. Sí, así sea de día o de noche. ¿Y no se cansan? No, pues hasta que se acabe la batería. Baja a 6 veces y eso hace que tienes un ojo seco, independientemente de la computadora. El ojo seco pues inflama el ojo, lo lastima, tienes sensación de cuerpo extraño, tienes molestias. Pero además las computadoras como aparatos normales reflejan luz y reflejan luz ultravioleta en pequeñas proporciones, porque las computadoras por ley tienen protectores, tienen pantallas protectoras. Pero entonces aquí debes de cuidar que tu cantidad de luz no sea mínima, sino sea suficiente, que tengas una buena iluminación tanto del ambiente como de la computadora, para que tú no tengas reflejos. Entonces la luz no la puedes poner directa sobre la computadora, sino paralela. O si viene una luz de atrás, que vaya atrás de la pantalla. Y entonces eso hace que haya muy buena luz sobre la pantalla y no se pierda la brillantez que tú debes de tener. Ya no nos vamos a salir de la flexionada o agachada, eso le produce mucha tensión a nivel cervical. El mouse, lo que a veces, como no son ergonómicos, el estarlo utilizando en diferentes posiciones, sí llega a lesionar la parte del carpo, y nosotros tenemos muchos padecimientos que los tratamos por una compresión del nervio que es producido por el sobreuso del mouse.
El uso excesivo es, en la mayor parte de los niños que ya se está presentando, inclusive es una lesión en los tendones del pulgar. Se la pasan mucho tiempo utilizándolo, y principalmente aquí en los flexores del pulgar son los que le está produciendo una inflamación. Síndrome del túnel del carpo es el más común. Principalmente, número uno, que tengan la altura de su computadora a nivel de su vista. ¿Sí? Que no tengan que estar agachando la mirada hacia el teclado, porque principalmente los discos, cuando tú estás con la cabeza flexionada, se desplazan hacia la médula espinal, y ahí es donde empiezas a tener irritación de los nervios espinales. Entonces, es colocar la pantalla en una postura un poquito más alta de tu vista para que te obligue a mantenerte con una posición recta. Entonces, eso te va a obligar a estar un poco más derecho de la columna. Tiene que ser recta, debes de tener un cojín a nivel lumbar, porque también el estar mucho tiempo sentado, obviamente hay una compresión a nivel de los discos lumbares. Entonces, lo más recomendable es que cada hora se tienen que estar moviendo de posición, hacer un poco de estiramiento, un poco de giros, para estar quitándole un poco de presión a los discos. Número uno, cada hora se tiene que mover, o sea, se tiene que levantar de su lugar, tiene que hacer un poco de estiramiento, y lo puede hacer con actividades que son de lo más comunes, como ir a tomar agua, mover a tomar un poquito de aire fuera de su lugar, hacer un poco de estiramientos. Eso es lo que siempre se le sugiere. Medellín. La etiqueta definitivamente hace referencia a todo lo que tiene que ver con el comportamiento en el protocolo electrónico, y todo lo que hace un símil a lo que era la norma de urbanidad de Carreño en su momento. ¿Cómo debe ser el lenguaje cuando yo escribo a través de un correo electrónico un tema de negocios, un tema empresarial? El lenguaje siempre debe iniciar, por ejemplo, en un correo electrónico, haciendo referencia a un saludo que no tiene que hacer, digamos, alusión a si es de día, si es de tarde o es de noche. Simplemente un saludo cordial, se hace referencia en el cuerpo del mensaje, y siempre se debe despedir con una firma, digamos, donde estén por lo menos los datos de contacto adicionales al correo electrónico. ¿Qué características debería tener el contenido en cuanto al tratamiento, al lenguaje, la extensión? El correo siempre debe ser lo más conciso posible, tratar en todo el mayor esfuerzo de que si hay un anexo, digamos, siempre tenga, por ejemplo, un hiperenlace, un enlace si es un video, por ejemplo, a YouTube, para que los correos no queden con un tamaño mayor de, por ejemplo, 10 megas, que siendo un correo de tamaño importante, digamos que eso como el estándar en los tamaños máximos de correo en el protocolo electrónico. ¿Qué recomendaciones nos hace en cuanto al uso de la tipografía, el estilo de la letra? Debe ser lo más formal posible. El Arial D11, por ejemplo, es como el estándar que se utiliza de manera corporativa. Tratar de no utilizar muchas abreviaturas, ni mucho menos los emoticones, a no ser que sean correos de índole personal. A veces uno ve que entre muchas empresas, a veces en el sector tecnológico, se utiliza mucho el Spanglish, hay muchos términos del inglés, o a veces combinados con español. ¿Qué nos dice sobre eso? Ese tipo de utilización verbal debe ser usado solamente de manera también personal o informal. Es de muy mal gusto en correos formales o corporativos, y cuando se hace referencia a una palabra que efectivamente está, por ejemplo, en inglés, se debe utilizar la itálica para hacer referencia a ello. De ninguna manera se debe usar la mayúscula sostenida en un correo electrónico. La mayúscula pues es de muy mal gusto, se nota como un grito, como un alarido, como algo que no está siendo bien recibido o emitido por quien está haciendo uso del correo. César, algo que es importante es llamar la atención sobre el buen uso del asunto. El asunto debe ser muy conciso, porque no solamente ubica al receptor, sino que también le permite hacer búsquedas efectivas cuando quiera recuperar el correo del que se hace referencia. Y eso nos lleva a otro tema, que es el de los hilos de las conversaciones. Es cuando yo debo responder, es mejor hacerlo sobre lo que me han escrito para tener un contexto. La idea, por lo menos en lo formal, siempre es conservar la historia de los correos. Eso permite una ubicación exacta de todo el hilo, la trazabilidad de a qué se está haciendo referencia. Hablemos de los campos CC, o sea, con copia, y CCO, que significa con copia oculta. El tema de los campos de copia, siempre hay un receptor principal
La copia se utiliza para aquellos que deben estar informados, mas no deben ejecutar acción inmediata sobre el correo. Y la copia oculta es de mucho cuidado, porque la copia oculta generalmente se debe utilizar para, por ejemplo, correos masivos, en los cuales uno agrega todas las listas de correo o las cuentas de correo a las que quiera hacer referencia, para que ellos no se tengan que conocer entre sí sin que lo hayan pedido, y en el para se pone el correo de uno mismo. Ahí yo creo que en ese tema es muy importante, al momento de uno escribir un correo electrónico o de responderlo, mirar quiénes están copiados, porque a veces sucede, o con la opción de autocompletar que tienen algunos de estos programas de correo, a veces lo autocompleta pero con el nombre de la misma persona pero en otra empresa, y hay una fuga de información ahí. Exactamente, Juan. Antes de siempre enviar un correo, se debe dar una mirada, así sea rápida, por mucha agilidad que requiere el correo, y sobre todo en los temas de correo con copia oculta. En muchos casos la gente va a responder a todos y el de la copia oculta también se va enterado sin necesidad de lo mismo. César, ¿hay horarios inadecuados para enviar correos electrónicos o uno puede enviarlo a cualquier hora? No, el correo se puede enviar a cualquier hora, mucho más aún cuando por alguna razón se le da una fecha límite, una hora límite. Lo que es de muy mal gusto es, por ejemplo, en el tema de lo que hace referencia a la mensajería instantánea, el uso de los teléfonos, por ejemplo, aquellos que usan BlackBerry o ese tipo de dispositivos, porque, digamos, personas que tienen las horas de descanso a partir de, no sé, 9 de la noche, 10 de la noche, y a esa hora están aquellos que están tratando de chatear o saludar o buscar algún tipo de conversación, apenas iniciando contacto de ese estilo. Y ahí viene el tema de la maldición de la luz roja para los usuarios de BlackBerry. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? Esa maldición de la luz roja hace referencia a que siempre cuando en el BlackBerry hay algún mensaje por responder que no ha sido leído, o algún mensaje de chat que también está haciendo, digamos, esperando por responder, siempre queda ese bombillito rojo latente ahí, y aquellos que no quieren tener esa maldición es mejor apagar el celular que dejarlo viendo ese bombillito rojo. Hay algo que es molesto, César, pues para muchas personas, de pronto habrá quienes les guste, pero en mi caso personal es molesto, es el tema de los correos en cadena, a veces pues mucha información que llega sin ser deseada, sin ser pedida. Los correos en cadena facilitan mucho lo que tiene que ver con el correo spam o la captura de cuentas de correo para fines de mercadeo o marketing de algunas compañías. Y digamos, inocentemente mucha gente cae en esto de algunas referencias a religiones o donaciones o premios que van a obtener si contestan o si reenvían eso a cuantas personas más, entonces van a obtener una maldición o una bendición si lo hacen o si no lo hacen. Eso se debe evitar a toda costa. Hay una pregunta que le quiero hacer, es sobre cuando uno recibe una información y hay personas que acostumbran responder, recibido o confirmado, muchas gracias. Sí, Juan, sobre todo cuando hay una información muy importante que está siendo esperada, al menos darle al emisor la oportunidad de enterarse que ya se recibió el mensaje, aunque posteriormente se le hagan los comentarios, digamos, mucho más amplios con referencia a ese mensaje que se está esperando. Bueno, ahora estos programas de correo electrónico también integran un chat, en el caso el de Hotmail, el de Gmail, todos ellos, digamos que hay como toda una integración del correo con la mensajería instantánea. ¿Qué recomendaciones nos da para hacer un uso apropiado de esa mensajería? La mensajería instantánea debe ser utilizada con fines básicamente exactos de comunicación. Me refiero a que en muchos casos la gente simplemente dice hola, ¿qué haces? ¿Y qué más? Cuando no se está generando ningún valor sobre la conversación, inclusive para personas que tienen puestos de trabajo contiguos. Entonces, en ese caso es mejor tratar de evitar perder el tiempo o hacérselo perder a los demás. En el caso de las opciones que brinda un programa estos de mensajería, yo puedo poner estoy ocupado. ¿Es mala educación escribirle a alguien que está como no disponible, ocupado o una opción similar? No, el estoy ocupado es que simplemente estoy disponible, pero solamente dispuesto a recibir aquel tipo de información que sea útil o necesaria para lo que estoy haciendo en este momento. En cuanto, yo quisiera que habláramos sobre el tema, usted ya lo mencionó, pero como que enfatizamos, sobre hasta cuánto resiste un archivo para ser enviado por correo electrónico, o en qué momentos mejor lo monto un servidor y mando el link. Lo ideal siempre sería montarle un servidor y utilizar los enlaces a ese sitio. Sin embargo, hay información que por alguna razón, por seguridad, por confidencialidad o por no disponibilidad de aquellos